Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este tiempo que tú nos das de poder estar acá, Señor. Gracias por permitirme conectarme a través del internet con los muchachos que nos están viendo y con los muchachos que nos están escuchando, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje sea restaurador, que reenfoque nuestra vida y sobre todo algo tan importante como nuestra intimidad, Señor. Esa sexualidad que tú nos has regalado para darte gloria y honra. Hoy, en este día, amén y amén. En el nombre de Jesús oramos. Bueno, yo estoy emocionado por empezar. También estamos aquí con unos fríos tremendos. Ha hecho mucho frío aquí en Bogotá. Pero bueno, nada que nos detenga para hacer estos lives. Bueno, les quiero presentar entonces el libro que vamos a estar leyendo hoy. Se llama... Ahora, lo voy a estar acompañando con la Biblia, ¿no? Obviamente, hay alguno que dirá, ¿y dónde está la Biblia? Aquí está la Biblia, bro, aquí está la Biblia, por favor. Pero el libro que nos va a acompañar con la temática, pero con el estudio teológico, vuelvo y repito, este no es un libro temático, es un libro teológico, nos va a gustar muchísimo y bueno, creo que es el primer paso para tener una sanidad en nuestra área sexual. Entonces, Sexo y la supremacía de Cristo, de John Piper. Quiero contextualizarles un poquito sobre John Piper. John Piper probablemente es uno de los teólogos más impactantes que tenemos ahorita. Todavía está vivo, ya se ha retirado. De hecho, hace un par de semanas vi un videito de él donde pues ya está muy viejito. Pues estamos hablando de una persona que nació en el año 46. Eso quiere decir que este año cumple, si estamos en el 46 al 2026, 46, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, creo que está como sobre los 80 años. Discúlpenme, por eso estudié psicología y teología, porque pues con las matemáticas, no, yo sí soy bueno en las matemáticas, solo que no me lo he propuesto. No sé si el libro esté en PDF, entonces no sé, yo lo tengo original, pero pues muy seguramente debe estar. John Piper es uno de los, pues como digo, es uno de los teólogos más importantes que tenemos aún con vida, entonces muy seguramente vas a encontrar el libro. Entonces, el libro, por eso es psicólogo y no matemático, no se burlen. Ahí está, para que hagan la resta. 86 años, ¿qué? Sí, 86 años cumpliría este año. Entonces, pero bueno, lo pueden buscar, como les digo, ya es un teólogo ya retirado, pero una eminencia en todo el sentido de la palabra. Entonces, les quiero presentar al autor primeramente y por qué este es un libro más hacia lo teológico y no hacia lo temático. Bueno, John Piper nació el 11 de enero de 1946, fue y es un predicador y autor de más de 50 libros, ha servido pastor de iglesia bautista Bethel en Minneapolis, Minnesota por 33 años y sus libros han sido reconocidos y honoríficos por su profundidad teológica. Entonces, en este caso, pues otros libros conocidos de él, Pecados Espectaculares. También se destacan entre ellos Lo que Jesús pide del mundo, Pasión por su gloria, No desaproveche su vida, La pasión por Jesús, Sexo y la supremacía de Cristo, que es el que tenemos en este momento, Deseando a Dios, Meditaciones de hedonista cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una persona con mucho entendimiento, un académico, y él nos va a presentar una tesis, y esta tesis básicamente es ¿qué relación hay entre el sexo y la supremacía de Cristo? Entonces, básicamente, para que se anime, vamos a estar hablando en este momento de las siguientes temáticas, ¿ok? Hoy vamos con la primera parte, ¿listo? Va a quedar grabado el live, por si después se lo quiere mandar a alguien. De pronto tienes a ese amigo o esa amiga que está batallando en el área de su sexualidad, ya sea con una adicción a la pornografía, ya sea con de pronto una fornicación, en adulterio, etcétera, 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 etcétera.
Entonces, son temas delicados, obviamente, pero pues, seamos sinceros, estamos en un mundo hipersexualizado, entonces yo creo que lo más terrible que vamos a escuchar aquí es la palabra sexo, y ya, pero pues es un libro que nos inspira mucho eso. Y quiero que lo pongamos de la siguiente manera. Tenemos entonces las temáticas. Antes de darles eso, me encanta la dedicatoria que hace John Piper. Él hace una dedicatoria en el libro y me gusta mucho porque mira lo que dice. Dice: a todos los cristianos solteros. ¿Dónde están los cristianos solteros? Digan amén, gloria a Dios. Aquí estoy. Oye, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, John Piper dedica este libro a todos los cristianos solteros que se mantienen y desean mantenerse puros por amor a Cristo. Entonces, ahí está. Pero ojo, porque probablemente aquí alguien como yo esté casado o tenga una novia, esté en un noviazgo. Dice: y a todos los cristianos casados que guarden su promesa hasta que la muerte los separe. No sé si aquí hay alguien casado. ¿Dónde están los casados? Digan amén, aleluya, gloria a Dios, gozando el matrimonio. Bueno, esa es la dedicatoria que John Piper hace. Entonces es un libro para todos, tanto para solteros como para casados. Entonces, está dividido en partes. La primera parte, Dios y el sexo. Entonces tenemos 3 punticos. El sexo y la supremacía de Cristo. En 2 partes, la bondad del sexo y la gloria de Dios. ¿Listo? La segunda parte se llama pecado y sexo, que este es el, ¿cómo le llamaríamos? Como el tabú de las iglesias, ¿no? Entonces, hacer todas las cosas nuevas, la restauración del gozo verdadero para los heridos a nivel sexual. Entonces, vamos a hablar sobre las heridas que ocasionan muchas veces no manejar muy bien nuestra sexualidad. El matrimonio homosexual como un desafío a la iglesia, reflexiones bíblicas y culturales. Entonces vamos a estar hablando sobre la homosexualidad también, lo vamos a estar analizando con lo que dice John Piper, pero obviamente también con lo que dice la Biblia. Entonces esto también habla de nuestra sexualidad, ¿no? De nuestra orientación sexual. 3, los hombres y el sexo. Entonces el sexo y el hombre soltero. Ahí están los solteros que cuando yo estaba soltero, creo que muchos hombres acá se identificarán conmigo. Batallamos, incluso hoy en día, ya después de casados, eso se puede trasladar, que batallamos pues con este pensamiento de la sexualidad, batallamos con la pornografía, batallamos con nuestras miradas, lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sexo, romance y la gloria de Dios. Lo que todo esposo cristiano necesita saber. Parte 4, las mujeres y el sexo. También hay una parte para las mujeres, ¿no? Obviamente ellos lo ven diferente a nosotros los hombres. El sexo y la mujer soltera. Sexo, romance y la gloria de Dios también. Lo que toda esposa cristiana necesita saber sobre el sexo. La historia y el sexo, como Martín Lutero y la reforma del matrimonio. Cristianos hedonistas o religiosos mojigatos. Es un poquito también cuando hablamos del tema de los puritanos y el sexo, todo esto. Y bueno, entonces no sé ustedes qué les parece. Yo quiero empezar. Me voy a saltar la introducción porque pues básicamente la introducción nos habla de cómo este tema pues es poco abordado en la iglesia, de las referencias bíblicas, de lo que enseña pues la Biblia acerca del sexo. Y pues básicamente a veces como este tema es difícilmente manejado por la iglesia, pero ampliamente manejado por el mundo. El mundo ha desarrollado un máster, llamémoslo así, una especialidad en manejar, en enseñar e instruir el sexo a nuestras sociedades. De hecho, lo que muchos de nosotros hoy pensamos al respecto del sexo es gracias a un mundo que se ha movido a través de los medios de comunicación, que se ha movido a través de las redes sociales, que se ha movido a través de las películas, que es un punto importante, ¿no? Es impresionante cómo estamos viendo una película y viene una escena de sexualidad o algo y de una nos llama la atención, como una película pues siempre
por lo general debe tener ese aspecto, ¿no? Se tiene que mover eso. Ahorita, actualmente, las series, lo que llamaríamos las series, ¿no? De alguna que otra manera, las series van a tocar este tema. Entonces, el mundo ha manejado un máster sobre esto. Algunas cosas positivas, otras cosas negativas. Y bueno, pues básicamente lo que nosotros muchos conocemos acerca de la sexualidad, pues no viene de la Biblia. Viene, básicamente, es del mundo. Yo recuerdo que pues como maestro, cuando yo estaba en el colegio, casi si tuve 2 o 3 seminarios acerca de sexualidad. Fue mucho, fue demasiado. O sea, en mis tiempos, y eso sonó como viejo, en mis tiempos casi no se hablaba de este tema. Sé que ahorita ya se habla mucho más, y yo como maestro en alguna ocasión que Dios me ha permitido dar clases en colegios, he recibido el material. Pero ¿cuál es el problema y la crítica que yo le he hecho al Ministerio de Educación, por lo menos de mi país, Colombia, no sé el tuyo, en relación a la sexualidad? Es que básicamente la sexualidad la hemos resumido en cuídate, utiliza el preservativo, utiliza los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está lo afectivo? ¿Dónde está lo que en psicología llamaríamos pues la sexualidad desde lo afectivo, desde el amarme a mí propio, desde la autoestima, con quién deseo estar y con quién no deseo estar? Se ha ido mejorando, vuelvo y repito, yo ya no estoy en el ámbito de la educación ahorita por el momento, en colegios específicamente, pero cuando yo salí de allí pues ya se venía mejorando. Pero básicamente pues lo que conocemos de la sexualidad es eso, es lo que nos enseñaron en el colegio y lo que vimos en el Hollywood. Pero la Biblia también tiene mucha información importantísima acerca de este tema. Bueno, entonces espero y mi deseo para que empiece nuestra restauración sexual en la sexualidad sea entendiendo cómo a través de nuestra sexualidad podemos glorificar y honrar el nombre de Cristo. Y eso es lo que John Piper nos va a proponer. Entonces, voy a leerles porque me encanta la primera parte, es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Me van diciendo lo que van pensando, vayan escuchándolo muy atentamente. Esto es como una especie de audiolibro. ¿Listo? Entonces, el sexo y la supremacía de Cristo, parte 1 de John Piper. Hay una conexión entre las decapitaciones de Jack Hensley, Amy Armstrong, Nick Byrd, Paul Johnson y Kenneth Brick en Irak y este libro sobre el sexo y la supremacía de Cristo. Los veo a ellos y veo sus manos y sus ojos, y luego pienso en mis manos, mis ojos, mi muerte y mi fe. Acto seguido, escucho las palabras de Jesús y veo las cosas desde la perspectiva correcta, y todo está relacionado con el sexo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo capítulo 5, 27 al 30. En otras palabras, hay algo mucho más importante que conservar un ojo, una mano o incluso la cabeza, y es recibir la vida eterna en lugar de perecer en el infierno. Jesús conecta esta realidad con la guerra que estamos librando, no en Irak, sino en nuestros corazones. Se trata del tema del deseo sexual y lo que hacemos con él. Parece que al mirar a cualquier lado del mundo, encontramos cosas que nos recuerdan que la vida es una guerra. No estamos jugando como niños, pues según Jesús, el cielo y el infierno son los dos componentes de esta guerra. Dos temas simples y poderosos. Quiero señalar dos temas simples y poderosos. Creo que todo lo que se desarrolla en este libro será la explicación y la aplicación de estos dos temas. El primero es que la sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios en Cristo más plenamente. Te quiero repetir esta frase. La sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios en Cristo más
plenamente. El segundo concepto es que conocer a Dios en Cristo más plenamente es el camino que Dios ha diseñado para proteger y guiar nuestra sexualidad. Te la voy a repetir. Conocer a Dios en Cristo más plenamente es el camino que Dios ha diseñado para proteger y guiar nuestra sexualidad. Uso la frase Dios en Cristo para señalar desde el principio que me voy a referir constantemente a Dios y a Cristo, porque el fundamento bíblico de este libro es que Cristo es Dios. Punto. Ahí está. Miren cómo John Piper, solo vamos 2 párrafos y ya este man dijo, cogió la cabeza. Entonces, resaltando las frases, la sexualidad fue diseñada por Dios. Esto es obvio. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Y dice que una de las primeras acciones que cometió el hombre con la mujer fue tener relaciones sexuales. Para así tener la bendición de Dios, que fue procrear. Pero mira que, según John Piper, dice que la sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios en Cristo más plenamente. Y esto es cierto. Cuando hablamos del matrimonio, bueno, me adelanto un poco, perdón, yo ya conozco el libro, pero deténganme. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, de la relación íntima, de la relación sexual, cuando hablamos de estos temas de intimidad, hablamos de conocer a una persona más profundamente. Entonces, al conocer a una persona más profundamente, pues hay un vínculo más profundo, más poderoso. Y bueno, la segunda, es que no me quiero adelantar, sé que algunos están diciendo, oye, bro, explícame, pero bueno, no me quiero adelantar. Y el segundo es que conocer a Dios en Cristo más plenamente es el camino, o sea, conocer a Dios nos lleva a proteger y guiar nuestra sexualidad. Esto es clave. Bien, continúo leyendo. Ahora bien, se puede parafrasear esos 2 principios desde la perspectiva opuesta y decir, en primer lugar, que todo uso incorrecto de nuestra sexualidad distorsiona el verdadero conocimiento de Cristo. Tiene todo el sentido. Si conocer a Dios, estar con Dios, me lleva a tener una relación con Dios, me lleva a tener una sexualidad sana, pues todo lo que vaya en contra de Dios me va a llevar tarde que temprano a tener una sexualidad incorrecta. Y aquí es donde viene lo del mundo, ¿no? El mundo nos explica y nos habla, pues, de cómo una sexualidad fuera de lo que Dios ha enseñado. Y si nos damos cuenta, todo esto nos aleja finalmente de Dios de alguna que otra manera. Porque el mundo aprueba la fornicación, aprueba el adulterio, aprueba la pornografía, aprueba que tú en Netflix veas la serie y hayan escenas eróticas, aprueba ¿cómo se llama eso? Contemplar la desnudez, todas estas cosas que son bastante fuertes. Entonces, por eso la frase te la quiero repetir, ¿no? Todo uso incorrecto de nuestra sexualidad todo uso incorrecto de nuestra sexualidad distorsiona el verdadero conocimiento de Cristo. En segundo lugar, podemos decir que todo uso incorrecto de nuestra sexualidad deriva de no poseer el conocimiento verdadero de Cristo. Dicho incluso de otra forma, podemos aseverar que toda corrupción sexual bloquea el verdadero conocimiento de Cristo, pero el verdadero conocimiento de Cristo ayuda a prevenir la corrupción sexual. Vamos entonces a profundizar el primer concepto. ¿Cómo vamos? Esto está tremendo. Me encanta. Si tienen preguntas las pueden ir dejando, nos detenemos, lo exploramos, lo profundizamos. Pero básicamente lo que John Piper nos está planteando en este momento es que conocer a Cristo nos lleva entonces a tener una sexualidad saludable, y no conocerlo o hacer cosas que van en contra de él, pues nos lleva a lo contrario, básicamente. Entonces, primer concepto. La sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios más plenamente. Yo creo que esta genera
como duda. ¿Cómo así? ¿Cómo así, bro? Dios creó a los seres humanos, se los dije, no me quería adelantar, pero me adelanté. A su imagen, varón y mujer los creó, lo dice Génesis 1:27, con la capacidad por sentir un intenso placer sexual y con un llamado a comprometerse durante el matrimonio y a refrenarse durante la soltería. Su objetivo al crear seres humanos con personalidad y pasión fue asegurar que hubiese un lenguaje y unas imágenes sexuales que señalaran las promesas y los deleites de la relación de Dios con su pueblo y nuestra relación con Él. En otras palabras, la razón íntima, no la única, por la cual somos sexuales es para hacer que Dios sea conocido de una manera más profunda. ¿Listo? Vamos ahí. Para los que recién se conectan, estamos haciendo un libro y un estudio teológico también de el sexo y la supremacía de Cristo, de John Piper. ¿Ok? Hey, ¿dónde está la Biblia? Aquí está. Ya hemos hablado de la Biblia. Listo. Listo. El lenguaje y las imágenes de la sexualidad son las más gráficas y poderosas que utiliza la Biblia para describir la relación entre Dios y su pueblo, tanto de una forma positiva, cuando somos fieles, como de forma negativa, cuando no lo somos. Escuche, por ejemplo, si puede hacerlo sin avergonzarse, tanto el lado positivo como el negativo, en las palabras que Dios habló por medio del profeta Ezequiel, tenga en mente que Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra para que experimentase su pacto de amor especial, hasta el día en que el Mesías judío, Jesucristo, vendría a vivir y a morir por los pecadores, para que el evangelio de Cristo fluyera desde Israel e inundara a todas las naciones del mundo. Por ende, lo que oímos a Dios decir sobre su amor por su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, es una verdad mucho más intensa en cuanto a su relación con aquellos que creen en su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Veamos cómo Dios describe la relación con Israel según el capítulo 16 en el libro del profeta Ezequiel. Le habla a Jerusalén como la personificación de su pueblo y recuenta 1000 años de historia. Esto inicia en el versículo 4. Entonces vamos a leer Ezequiel, capítulo 16, 4 al 10. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándole estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Ezequiel 16, 4 al 10. ¿Eso era la Biblia? Sí, eso era la Biblia. Muy íntimo, ¿no? Muy profundo. Esa es una imagen de la absolutamente gratuita e inmerecida misericordia de Dios. Israel fue escogido de esa forma. De la misma manera, si es un creyente, usted fue pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz y de incredulidad a fe.
Te dije, vive y te hice florecer. Me casé contigo, eres mía. Así empezó Israel y así empieza la vida cristiana, con la poderosa misericordia de Dios. Luego el Señor prosigue con su imagen. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Fuerte. A causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ezequiel capítulo 16, versículo 13 al 33. Acabamos de leer. Ahí está la imagen de la infidelidad de Israel. Su idolatría, el apartarse del Señor e ir en pos de dioses extraños, es representada como la imagen de una prostituta. Repito lo que había dicho antes. Dios nos creó con una pasión sexual para que hubiese un lenguaje para describir lo que significa serle fiel por amor y lo que significa apartarse de Él para ir en pos de otros dioses. Ahora viene la palabra de juicio. Por lo tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Ezequiel 16, 35, 37. Quiero hacer un alto acá. John Piper nos está planteando una tesis muy interesante, y nos está diciendo la desnudez como es una señal de vulnerabilidad. En el Edén, no sé si se recuerdan, lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva fueron que estaban desnudos, ¿no? Y huyeron. Una vulnerabilidad, ¿no? Y Dios nos dice que Él en nuestra vulnerabilidad nos restauró, o sea, nos puso vestido, nos cubrió, nos limpió, como lo dice Ezequiel. Pero ahora, cuando nosotros no manejamos correctamente nuestra sexualidad delante de Dios, nos somos vulnerables al mundo. Y es ahí entonces cuando vienen las heridas sexuales en nuestra sexualidad. Digan, hagan manito así si lo agarraron, por favor. Pongan un bien. Te lo quiero repetir. La desnudez es una señal de vulnerabilidad. Dios nos encontró en nuestra vulnerabilidad, desnudos, como lo dice, como encontró a Israel, ¿sí? Nos restauró, nos puso vestidos, nos limpió de toda maldad. Pero cuando nosotros corremos al mundo y nos desnudamos ante Él, entonces ahora somos vulnerables ante el mundo. Y es ahí cuando vienen las heridas en tu sexualidad. Es ahí cuando vienen las heridas. Cuando yo tenía 12 años, y ya con esto cierro paréntesis porque hay que seguir leyendo, fui vulnerable. Estuve desnudo con el tema de mi sexualidad. No supe qué hacer, no supe a dónde ir.
Y yo, si hoy tuviera el conocimiento, en esa época, pues hubiera ido a las escrituras, hubiera ido a la Biblia, hubiera ido pues a entender esto. Pero no, yo corrí, fue así, indefenso, al mundo de la pornografía. Y cuando entré al mundo de la pornografía, fue cuando empezaron mis heridas sexuales. Ahí fue cuando entonces se me empezó a distorsionar la imagen de lo que es una mujer, se me distorsionó el objetivo del sexo, etcétera, 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 ¿no? Y todo este tema que más adelante muchos también se les puede traducir como la fornicación, ¿cierto? Cuando diste tu primera vez, sé que muchos de los que están acá probablemente no son vírgenes y no se han casado, han entregado sus cuerpos, bueno, fuiste vulnerable ante una corriente del mundo, ¿no? Alguno de pronto sufrió una infidelidad acá, ¿no? El matrimonio, estás casado y tuviste un problema con tu esposa y en vez de correr a Dios para que Él en tu vulnerabilidad te cubriera y te fortaleciera, fuiste corriendo, no sé, a la secretaria o fuiste corriendo a la amiguita de la universidad o fuiste corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa desnudez obviamente allá el mundo la agarró y te hirió sexualmente. Sigamos leyendo porque eso está poderoso. Si les está gustando, háganmelo saber en los comentarios. Seguimos leyendo. Ya casi vamos a leer la primera parte. Nos quedan como unas 10 páginas. Listo, nos quedan 8 páginas, pero vamos bien. Pues vamos, esto se va agotando súper rápido. Además la letra es re grande para nosotros los que somos ciegos. Entonces va. Al parecer Dios finalmente se había cansado y desechó de Israel. El juicio había sido proferido. La esposa fue desechada. Pero esa no es la última palabra. Dios odia el divorcio. Pónganle atención a esto. Atención. Dios odia el divorcio. Guardémonos eso en la mente. Dios en muchas ocasiones ha dicho que el divorcio no es su plan. Por eso no dejó al pueblo de Israel ni nos deja a nosotros cuando fallamos. Okay. Por tanto, aunque juzgue y purifique, finalmente no abandonará al pueblo de su pacto, a su esposa, hará con ella un nuevo pacto y la traerá nuevamente a sí mismo, aún a costa de su propio hijo y por el poder de su espíritu. El mundo nos ha enseñado en el área de la sexualidad que si hay un error familiar, de pronto esposo y esposa no compaginan, no se entienden, divórciate. Si no te entiendes en lo económico, divórciate. Si no te entiendes, no sé, en la cama, divórciate. Porque el mundo ama lo contrario a lo que Dios, el mundo ama lo que Dios aborrece. Dios aborrece el divorcio, pero el mundo es lo primero que te dice que hagas, ¿no? Dios, si pensara como el mundo, nos hubiera desechado cuando nosotros le fallamos a Él. Pero Él no nos desechó, sino que al contrario, nos restauró por medio de su Hijo. Mira lo que dice Ezequiel, continuamos leyendo. Pues más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concreté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El fin de la historia es que Dios, luego de entregar a su infiel esposa en las manos de sus amantes despiadados, no solamente la volverá a tomar y hará con ella un pacto eterno, sino que pagará él mismo por todos sus pecados. ¿Hay deudas pendientes de esta prostituta? Su esposo las pagará. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor, en efecto, Él habría de pagar con la vida de su propio Hijo. Esto es tremendo. Yo sé que le estoy hablando a muchos chicos, bueno, John Piper, y bueno, el Espíritu Santo de Dios, está hablando a muchos bros, a muchas mujeres también aquí,
que tu sexualidad ha sido destruida, ha sido manchada por tus propias decisiones, por lo que tú creías que estaba bien. Pero aquí viene una palabra de esperanza para ti. Dios te quiere y te va a restaurar. Por tanto, en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo había muerto y resucitado y estaba reuniendo un pueblo para sí y para su Padre Celestial, el apóstol Pablo ordena a los esposos que vivan con sus esposas de forma semejante. Los insta a tomar como modelo esa clase de amor. Hombres que están acá, solteros, hombres que ya están casados, préstenle atención a la actitud que debe haber en nosotros como esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hombres que están acá, aprendan a amar a una mujer. No es algo que nace. Aprendan a amarla. Aprendan a restaurar. Miren, hombres, y esto es palabra profética, a mí me pasó, sé que a ustedes también les va a pasar. Dios los va a usar a ustedes, hombres que están acá, para restaurar la sexualidad de sus esposas o de su novia, en este caso, el día de mañana. ¿Qué pasa? Imagínense, y hago otro paréntesis acá, ustedes conocen a una mujer espectacular, bella, hermosa, preciosa, cristiana, ama a Dios, pero con un pasado difícil. No sé, por ejemplo, violentada en la niñez, por ejemplo, la violentaron, le accedieron a ella y la abusaron, ¿cierto? Vas a conocer a una mujer cristiana espectacular, hermosa, pero sin un padre que la abandonó, sin una madre que la abandonó. ¿Cómo va a crecer la percepción de la sexualidad de esa mujer? El mundo ya se lo tiene claro. El mundo le va a decir, tu papá te abandonó, entonces es porque es un machista, misógino, opresor, es un bruto, es un idiota, es un estúpido, todos los hombres son iguales, así como te abandonó tu papá, así te van a abandonar todos los hombres. Los hombres solamente son para pasarla bueno, para gozártela y ya. Pero Dios te va a usar a ti como un hombre, para esa mujer, para restaurar su sexualidad y que entienda lo que realmente es ser un hombre. Lo que su papá, que la abandonó, no pudo hacer, tú vas a restaurarlo. Lo que el novio que la dañó, que la lastimó, Dios te va a usar a ti para restaurarlo. Así que, hombres solteros que están acá, Dios los va a usar. Dios los tiene que usar también para restaurar el corazón y la sexualidad de una mujer en muchas áreas de su vida. Una mujer que fue violentada cuando niña va a crecer viendo a los hombres como una amenaza. Tú tienes que esforzarte por presentarte como lo que realmente debe representar un hombre, que es confianza, restauridad y seguridad. Tremendo. Y los hombres que no aman a Dios y que son el mundo y que aman el mundo, pues básicamente hacen todo lo contrario. No aman a las mujeres, las buscan solamente como objetos, etcétera, etcétera. Entonces, analízate también si te estás comportando como un hombre de Cristo que viene a restaurar también el corazón de muchas mujeres, o como un hombre del mundo que en vez de restaurar lo que va a hacer es empeorarlo mucho más. Entonces, vuelvo y repito, chicos que están acá, solteros, Dios los va a usar muchísimo para restaurar lo que es la imagen y la sexualidad muchas veces de una mujer con respecto a lo que debe ser un hombre. Y más en esta época donde pues hay tantas cosas, pero bueno, eso es tema para otro video, otro live diría. Este es el cumplimiento de la visión de Ezequiel. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y sabrás que yo soy Jehová,
Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor, Jesucristo crea, confirma y adquiere con su sangre el nuevo pacto y el gozo eterno de nuestra relación con Dios. Estamos hablando de restauración. La Biblia le llama matrimonio a esta relación y describe el gran día de nuestra unión final con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. El matrimonio es restaurador, el matrimonio es sanador, el matrimonio es espectacular. Y yo lo he visto. Yo he sido sanado en muchas cosas desde que me casé con mi esposa. Y Dios lo ha usado para sanar muchas cosas que estaban mal en mi corazón. Y lo vende también en mi sexualidad. Y bueno, yo sé que he hecho lo mismo en ella. O sea, ha sido de allá para allá, de allá para acá también. Por lo tanto, nuevamente digo, Dios nos creó a su imagen, varón y hembra, con personalidad y pasiones sexuales, para que al venir por nosotros a este mundo hubiese palabras e imágenes poderosas para descubrir las promesas y los deleites de nuestra relación de pacto con Él por medio de Cristo. Dios nos hizo sexuales para que Él pudiese ser conocido más profundamente. Nos fue concedida la capacidad de conocernos e intimar sexualmente para que pudiéramos tener una idea de lo que será conocer a Cristo e intimar con Él de una manera tan profunda. Por tanto, todo uso inapropiado de nuestra sexualidad, adulterio, fornicación, fantasías ilícitas, masturbación, pornografía, comportamiento homosexual, violaciones, abuso sexual de niños, bestialismo, exhibicionismo y demás, distorsiona el verdadero conocimiento de Dios, distorsiona la imagen de Dios. Dios quiere que la vida sexual humana nos conduzca a Él y nos permita probar por anticipado lo que será la plenitud de nuestra relación con Él. Este es el primero de mis dos argumentos, es lo que dice John Piper. Vamos con el primer argumento. Entonces, para los que están tomando nota, les recuerdo, el primer argumento que nos comparte John Piper es... Un momento. La sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios más plenamente. ¿Listo? Te lo repito por última vez. La sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Dios más plenamente. Y ahora viene el segundo argumento que nos comparte John Piper en el libro. Conocer a Dios es el camino diseñado por Él para proteger y guiar nuestra sexualidad. ¿Tú quieres aprender a cuidarte, a mejorar tu autoestima? Bueno, me estoy adelantando otra vez, perdón, pero es que... ¡Ay! John Piper. Perdón, me adelanto, pero básicamente, entre más conozcamos a Dios, más vamos a cuidar nuestra intimidad sexual, más vamos a cuidar nuestra autoestima, más vamos a cuidar nuestra integridad física y las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean. Se emociona, se emocionó. Listo. Segundo argumento y ya estamos entrando a la recta final del capítulo del día de hoy. Conocer a Dios es el camino diseñado por Él para proteger y guiar nuestra sexualidad. Lo repito. Conocer a Dios es el camino diseñado por Él para proteger y guiar nuestra sexualidad. Mi segundo argumento es el siguiente. No solamente es cierto que todo uso inapropiado de nuestra sexualidad distorsiona o bloquea el verdadero conocimiento de Dios en Cristo, sino que lo contrario también tiene un efecto poderoso. Es decir, el verdadero conocimiento de Dios en Cristo sirve para evitar el uso inapropiado de nuestra sexualidad. Por otro lado, la sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocer a Cristo más plenamente. Y por otro, conocer a Cristo más plenamente es el diseño de Dios para proteger y guiar nuestra sexualidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad de la vida, muchos pensarán que este argumento, es decir, que conocer a Cristo protege y guía nuestra sexualidad, es evidentemente falso. Se los quiero repetir. Teniendo en cuenta la realidad de la vida, muchas personas pensarán que este argumento, es decir, que conocer a Cristo protege y guía nuestra sexualidad, es evidentemente falso.
Porque muchos pueden hacer una lista de los pastores, sacerdotes y teólogos que han cometido adulterio o de los cuales se ha descubierto su adicción a la pornografía o abuso sexual de niños y niñas. Podría decirse que si los pastores que tienen el sagrado oficio de cuidar con ternura el rebaño de Cristo pueden tener tal nivel de corrupción sexual, no puede existir entonces una correlación entre conocer a Dios y ser sexualmente puro. Me encanta que John Piper no solamente propone que esta tesis afecta a los jóvenes o a las personas que no conocen de Dios, sino aún puede llegar a afectar a los pastores y los mismos líderes de las iglesias. Por eso es tan importante esto, que lo tengamos en cuenta. Creo que esta pregunta se debe responder con base en la Biblia y no en la experiencia. Es correcto. Eso es totalmente cierto. Porque si la Escritura enseña que conocer verdaderamente a Dios protege, guía y gobierna nuestra sexualidad con pureza y amor, entonces podemos aseverar con certeza que un pastor, un sacerdote, un teólogo o cualquier otra persona cuya sexualidad no esté gobernada, protegida y guiada por una pureza y un amor que exalten a Cristo, no conoce a Dios, o por lo menos no lo conoce como debería. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué enseña la Biblia respecto al conocimiento de Dios y a la protección de nuestra sexualidad? Profundo. Una persona que no protege su sexualidad, así sea pastor, sacerdote, líder, lo que sea, si no es guiada por la pureza y un amor que exalte a Cristo, entonces no conoce a Dios y está en todo el riesgo de caer en una desviación o en una inmoralidad sexual. Para responder esta pregunta, podemos que conocer a alguien en el sentido bíblico completo está definido por una imagen sexual. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El término conocer en este pasaje se refiere a una relación sexual. Vemos el mismo ejemplo en Mateo 1:24-25, donde leemos: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, está hablando José, el padre de Jesús, no tuvo relaciones sexuales hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este caso, la expresión no la conoció significa que no tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora bien, no quiere decir que en cada ocasión que la palabra conocer se usa en la Biblia haya una connotación sexual. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eso no es cierto. Pero lo que sí estoy diciendo es que el lenguaje sexual en la Biblia, usado para describir nuestra relación de pacto con Dios, en efecto, nos hace pensar en conocer a Dios con base en la analogía de la intimidad sexual y el éxtasis. No estoy diciendo que de alguna forma sea cierto que nosotros tengamos relaciones sexuales con Dios. Esto es importante aclararlo, ¿no? O Él con el ser humano, o que Él con nosotros. Ese es un pensamiento pagano, no cristiano. Pero lo que sí estoy diciendo es que la intimidad y el éxtasis de las relaciones sexuales apuntan a lo que debe significar conocer a Dios. Uno de los libros de la Biblia que evidencia esta verdad es el libro de Oseas, que por cierto se los recomiendo, es un excelente libro de la Biblia. Preste atención a la forma en que Dios habla por medio del profeta para describir la relación de su matrimonio con la infiel Israel. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos.
Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Oseas 2, 14 al 17, 19 y 20. Creo que es completamente imposible leer esto y luego decir con honestidad que conocer a Dios, como Él pretende ser conocido por su pueblo en el nuevo pacto, simplemente significa un nivel de conciencia mental, un entendimiento intelectual o un vago conocimiento de Dios. En el texto de Oseas, conocer a Dios nunca jamás podrá significar algo superficial. El profeta habla de conocer a Dios como un amante enamorado, no como un erudito o un pastor. Puede llegar a ser un amante enamorado y hasta que no lo sea, no conocerá a Dios. Es posible tener conocimiento de Dios por medio de la investigación, por medio de la lectura. Lo que estamos haciendo ahorita es adquirir conocimiento de Dios. Pero el investigador no conoce verdaderamente al Dios bíblico hasta el momento en que esté extasiado por lo que ve. En intimidad, en profundidad. Esa es una gran razón por la cual muchos pastores pueden llegar a ser tan impuros, porque no conocen a Dios. Tienen conocimiento de Dios, mas no conocen a profundidad a Dios. Ahora, no le echemos todo a los pastores. Cualquier cristiano, cualquier persona como tú y yo, también, así tengamos o no un cargo en la iglesia. De hecho, la impureza sexual de nuestros corazones muchas veces es por la falta de conocimiento de Dios. O John Piper. Yo cada vez que encuentro algo que mi corazón explota, voy a decir John Piper. Ok. Esa es la razón por la cual muchos pastores pueden llegar a ser tan impuros. No conocen a Dios, al Dios verdadero, inmenso, glorioso y misericordioso, porque carecen de la humilde intimidad y el éxtasis que proviene de un corazón quebrantado, que le da fuego a las verdades de la Escritura. John Piper. Sigamos. Pero me estoy adelantando porque no he mostrado esto en la Escritura aún. Solo dije que si la Escritura enseña que el hecho de conocer verdaderamente a Dios, conocer verdaderamente a Cristo, protege, guía y gobierna nuestra sexualidad con pureza y amor, entonces podemos tener la certeza de que un pastor o cualquier otra persona cuya sexualidad no esté gobernada, protegida y guiada por la pureza y el amor, no conoce a Dios, o por lo menos no como debería. Mucho cuidado. Yo soy muy cuidadoso. Ustedes me ven aquí haciendo chistes y me gusta bromear, pero hay cosas con las que no me gusta participar de ciertos chistes, de ciertas bromas, y una de esas son con temas sexuales. He tenido lastimosamente pues la oportunidad de que aún entre pastores han habido chistes, lo que llamaríamos de doble tono. Yo prefiero no hacerlos. No digo que, no sé cómo decirlo, supongo que habrá una manera sana, saludable, entre comillas, de hacerlo, pero cuando ya se vuelve como una constante o algo así, creo que estamos jugando con algo puro, con algo que no se debería jugar. Por eso ustedes ven mis videos, aún yo he visto cristianos y esto no lo hago como una crítica, sé que muchos no tienen esa mala intención, pero aún he visto videos de cristianos haciendo chistes sobre la sexualidad, y eso a veces me preocupa un poco, ¿cierto? Cuando ya se vuelve algo muy común, algo muy cotidiano, como que, ok, hay que tener cuidado con eso. Porque, pues, nuestra sexualidad debe estar guiado por Dios, ¿no? Por lo tanto, debemos preguntarnos si eso es lo que la Biblia enseña, que conocer a Dios, conocer a Cristo, es el camino a la pureza. Ese efecto cierto que el verdadero conocimiento de Dios permitido en Oseas y en Jeremías 31:34 hace que las poderosas pasiones del cuerpo queden bajo el dominio de la verdad, la pureza y el amor. Todo este libro es una respuesta a esa pregunta.
Panchito dice que John Piper no desplaza. Amén, amén. Cristo, máximo. Entonces este libro es una respuesta a esa pregunta. Pero permítanme mostrarle algunos de los textos que proveen la respuesta. Cada uno de estos textos enseñan que conocer a Dios, tal como se reveló en Jesucristo, protege nuestra sexualidad de un uso incorrecto y que no conocer a Dios nos hace esclavos de nuestras pasiones. Romanos 1:28 dice: puesto que no dignaron tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente corrupta para hacer lo que no se debería hacer. Lo dice Romanos 1:28. Suprimir el conocimiento de Dios lo hará a usted una víctima de corrupción. Cuando sacas a Dios de la ecuación de tu vida, corrupción total. Es parte del juicio de Dios. Si usted cambia el tesoro de la gloria de Dios por cualquier otra cosa, pagará el precio de esa idolatría con una vida sexual desorganizada. Esto lo enseña Romanos 1:23 y 24. Ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su sexualidad, o lo que llamaríamos sus propios cuerpos. Así sucedía en el pasado. Cuando venimos a Cristo, nos quitamos lo antiguo como una vestidura gastada. Ignorar la ira y la gloria de Dios ya no nos caracteriza. La nueva forma de vivir es a través de la santidad sexual, la cual Pablo contrasta con el no conocer a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartes de la fornicación, de que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. El no conocer a Dios lo deja usted a merced de sus pasiones, las cuales no nos hacen ningún bien. Pedro lo expresa de la siguiente forma en 1 Pedro 1, 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también ustedes santos en toda la manera de vivir. Los deseos que lo gobiernan a usted en estos días obtendrían su poder del engaño, no del conocimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está vacío conforme a los deseos engañosos. Efesios 4, 22. Los deseos del cuerpo nos mienten, nos hacen promesas engañosas que solo son parcialmente verdaderas, como en el jardín del Edén, y no tenemos ningún poder para reconocer y derrotar esas verdades a medias, a menos que conozcamos a Dios realmente, que conozcamos sus caminos, sus obras y sus palabras sean recibidas cada vez con mayor intimidad y éxtasis. Cuando Pablo describe la nueva persona en Cristo, que esté dejando las prácticas antiguas y las esclavitudes del pasado, asevera que, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. En otras palabras, te desposaré conmigo para siempre y tú me conocerás. Usted se renovará en ese conocimiento y esa renovación incluye su sexualidad. La segunda carta de Pedro contiene uno de los pasajes más claros en la Biblia en cuanto a la relación entre conocer a Dios y ser librado de la corrupción. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Ese divino poder que conduce a la piedad viene por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces nos hacemos partícipes de su naturaleza divina, es decir, participamos de su carácter justo por medio de sus preciosas y grandísimas promesas. En otras palabras, conocer el glorioso tesoro que Dios
promete ser para nosotros, nos libera de la corrupción, de la lujuria y nos forma a la imagen de Dios. O de una manera más sencilla, como Jesús lo dio en Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No toda la verdad. La verdad que usted encuentra en su palabra, la verdad que usted encuentra con relación en Cristo al ser su discípulo. ¿Y cuál es esa verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer al Padre, sinónimo de conocer al Hijo. El Hijo conoce al Padre con una verdad, éxtasis e intimidad infinitos. El gozo que el Hijo experimenta en el Padre no tiene paralelo. Su deleite en Dios, el Padre, excede todo deleite. Hebreos 1, 8 al 9. Eso es algo que comparte con los que confiamos en Él como Salvador y Señor y como el tesoro de nuestras vidas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre ustedes cumplido. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Y Él lo decide. Conoceremos al Padre, y si conocemos al Padre de la forma en que Cristo lo conoce, seremos libres de toda atadura sexual. Conclusión. Permítanme, por tanto, volver a enunciar los dos argumentos que ondean como un estandarte de dos caras en este libro. El primero, la sexualidad fue diseñada por Cristo como una forma de conocer a Dios más plenamente. Y dos, conocer a Cristo más plenamente en toda su infinita supremacía es el camino diseñado para proteger y guiar nuestra sexualidad. Toda corrupción sexual sirve para oscurecer el verdadero conocimiento de Cristo. Y el verdadero conocimiento de Cristo sirve para evitar la corrupción sexual. Volveré a hablar de esto en el siguiente capítulo. Y todos los otros contribuyentes a este libro desarrollarán esas verdades. Al hacerlo, permita usted que el estandarte que construimos con este libro se despliegue con las palabras de Oseas a la caprichosa esposa de Dios y a usted. Y conoceremos y proseguimos a conocer a Dios, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Oseas 6:3. Amén. Primer capítulo leído de este libro espectacular. Creo que para nosotros es fundamental entender esos dos puntos que John Piper nos quiso compartir. Y es una sexualidad bien manejada nos lleva a conocer a Cristo, pero también una sexualidad mal manejada nos lleva a alejarnos de Él. Entonces, muchos de nosotros, y con esto quiero yo concluir, muchas veces tenemos heridas en nuestra área sexual debido a las malas experiencias que tuvimos, ya sea por una sexualidad corrompida por otra persona, un abuso, ¿cómo se llamaría eso? Una mala, de pronto algo que te hizo sentir incómodo, no necesariamente algo físico, de pronto comentarios, palabras, frases, tantas cosas que dañaron tu sexualidad por una sexualidad ya corrompida, o que tú mismo decidiste tomar decisiones que dañaron tu sexualidad, que te hacen sentir hoy impuro, que te han hecho sentir hoy a la necesidad de refugiarte en la pornografía, en las relaciones de momento, de pronto en acostarte con alguien, de pronto en tener una relación tóxica, ¿no? En estar buscando de pronto la aprobación masculina o la aprobación femenina. Pues todo esto nos lleva a una conclusión, y es que no hemos conocido o hemos de pronto no nos hemos tomado la tarea de conocer a Cristo, porque conocer a Cristo, como lo dice John Piper en este primer capítulo, nos lleva a cuidar sí o sí nuestra sexualidad.
nos lleva a tomar decisiones sabias, nos lleva a poner límites y poner claves. Quiero compartirles, hoy estaba comprando la cena y mientras esperaba la cena, vi dos muchachos y una chica, ¿no? Jóvenes yo les pongo por ahí entre 18 y 19 años. Yo digo, ya puedo decirles jóvenes porque ya tengo 27 y este año cumpliré 28, entonces soy 10 años mayor que ellos. Y bueno, hablaban muy duro, entonces fue inevitable escuchar muchas de las cosas que hacían, pero muchas veces estos hombres hacían algunos chistes que se sobrepasaban con la chica, a mi parecer, y esta chica expresaba su enojo, su fastidio, pero ahí seguía. Entonces yo decía como que, o sea, estos dos bros están como haciéndole chistes fuera de contexto, están haciéndole chistes morbosos, están haciendo un montón de cosas, pero ahí, y la china se quejaba y decía, ya no más, ya, pero ahí seguía. Y yo decía, pero, pues, ¿por qué no puso el límite? Oye, no molestes con eso. Bueno, lo poco que alcancé a escuchar, porque después me fui, pero ¿cuántos de nosotros no permitimos muchas veces eso, que se dañe y que las personas dañen nuestra sexualidad, o que nosotros mismos tomemos decisiones que dañen nuestra sexualidad por no conocer a Cristo, por no conocer a Dios? Entonces, quiero que oremos en este momento, antes de que te vayas, y le pidas a Dios solo una cosa, y es que le pidas a Él que puedas conocerlo cada día más íntimamente, como lo vimos en el libro, ¿no? Ese conocerlo profundamente, esa intimidad profunda que podamos tener con Dios. Por eso Dios, y quiero resaltar este punto, John Piper dice, no es tener relaciones sexuales con Dios o que Dios tenga relaciones sexuales con el ser humano, sino como que es como esa metáfora de esa intimidad, de conocer a una persona en lo más profundo de su ser, como lo hacemos en una relación sexual, en los que estamos casados, ¿no? Los que no están casados, pues bueno, han visto muchas películas y series, ya ustedes saben cómo es la vuelta, pero así como una persona puede llegar a conocer a una mujer, un hombre a una mujer, en una intimidad sexual que es tan profundo, que en el matrimonio es tan hermoso, es tan liberador, es tan sanador, podamos también conocer a Cristo de una manera tan profunda, tan íntima, tan real, que eso nos lleve a acercarnos a Cristo, y al acercarnos a Cristo, alejarnos entonces del pecado, en este caso del pecado sexual. Vuelvo y te digo, en este caso yo te podría dar 80 herramientas de cómo dejar de ver pornografía, 10 frases para decirle no al tóxico o a la tóxica. Pero nada de eso sirve si no tenemos una relación profunda e íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces, quiero invitarte a que ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos y que ese sea el anhelo de tu corazón en este momento. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por este día. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir un poco, Señor, lo que le has dado, Señor, a John Piper en su conocimiento, Señor. Darle, Señor, lo que le diste de su conocimiento, Señor, para expresar, Señor, todas estas informaciones tan profundas y tan bonitas, Señor. Yo te pido que en este día, Señor, así como lo vimos en la Biblia, podamos tener un encuentro profundo e íntimo contigo, Señor. Que tu palabra sea revelada a nuestro conocimiento, que no solamente tengamos la idea de Dios, sino que haya una realidad en nuestros corazones de conocer profundamente a nuestro Señor Jesús. Padre, oramos acá porque sé que muchos tenemos heridas en nuestra área sexual, espiritual. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones que nos han llevado a lastimarnos en nuestra área íntima y sexual. Otros, Señor, han sido víctimas de las decisiones que otros han tomado. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que a través del conocimiento de Cristo traigas sanidad sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.